medida. Y si es así, entonces decimos que son semejantes, ¿no? Bien, además de eso, de lo que ya hemos visto en la clase anterior, que es esto, nosotros habíamos visto, por ejemplo, si teníamos acá de lados, por decir, este le llamo 7 y este 14, y si tengo este lado que vale 5, quiero saber cuánto vale x. Entonces, decíamos, ¿no? Queremos hallar x. Entonces le aplicamos la semejanza. Decimos, por semejanza de triángulos, pongo la igualdad de cocientes y empiezo. Digo, si a alfa es 14, alfa x. A teta se pone 7 y a teta se pone 5. 14 por 5, 70. Es igual a 7x. O sea que equivale a 10. Eso hemos aplicado nosotros en la clase pasada, ¿no? Y así, trabajamos en el temático. El día de hoy va a ser para trabajar así, ¿no? ¿Sí? Pero también tenemos algún teorema un poco más avanzado, que es este. Este teorema nos dice a nosotros, no tengo un triángulo y le trazo una seriana, de tal manera que este ángulo mide igual que este otro, de tal manera que estos ángulos miden igual. Entonces yo puedo calcular x en función de a y b, siempre y cuando estos ángulos midan igual. Si estos ángulos miden igual, entonces yo puedo hallar x en función de a y b. X al cuadrado será el producto de a por b. Ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo y acá hay una seriana, de tal forma que este ángulo mide igual que este otro. Entonces x se halla en función de a y b. Si por ejemplo él es 1 y él es 8, yo debo reconocer x, debo reconocer a y debo reconocer b. Pero cuando reconozco b, me doy cuenta que b es todo esto. Y todo eso vale 9. Por lo tanto, diré que x al cuadrado, aplicando la forma del teorema, que está acá, sería 1 por 9. X al cuadrado es 9 y x vale 3. No importa que esté de cabeza, ¿no? Pero la idea es que este ángulo me da igual que él. Y entonces yo puedo hallar x en función de 1 y lo que tenga aquí, que el total sería 9. Es por eso que yo diré que si esto es así, entonces x al cuadrado será 1 por 9. X al cuadrado 9 y x vale 3. 3. Muy bien. Eso vamos a trabajar en los problemas. Ahora, este es un teorema que tiene su demostración en base a lo que nosotros debemos reconocer. Por ejemplo, mira, ¿qué pasa si tú a este ángulo le llamas omega? Si tú le llamas omega, tienes entonces acá que tienes un triángulo pequeño, que sería él, donde él es omega y él es teta. Esto es x y esto es y. Luego, tienes un triángulo más grande, que es el total, que está así. Aquí está omega y aquí está teta. Y este lado mide x y este lado mide. Si te percatas en ese gráfico, puedes ver
que lo único que he hecho es separar este triángulo, ¿no? Teta omega x, y todo lo he puesto aquí afuera, todo esto, xb y omega y teta, para que te des cuenta. Por lo tanto, esos son semejantes. Claro, estoy explicando lo mismo, ¿no? Para que puedan recordar mejor. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es demostrar, decir, ¿por qué se cumple esto? Y entonces digo, L es omega, L es teta, L es omega, L es teta. Son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Son semejantes por el criterio ángulo-ángulo, porque tienen dos ángulos en cada triángulo. Ahora, el tercero, se entiende que es el suplemento, ¿no? De alfa y teta, de omega y teta. Este tercero es el suplemento de omega y teta. Ahora le aplicamos la semejanza. Por semejanza de triángulo. Ponemos acá igualdad de cocientes y empezamos. Decimos, a punto X en el pequeño, en el grande a punto B. A teta A en el pequeño, a teta A en el pequeño, en el grande a teta X. Entonces, X al cuadrado es A. O sea, esto, ¿no? Estoy comprobando para que usted interiorice la prueba. Y ahora sí, voy a ver si me ha entendido. Vamos a la práctica. Problema 1. A ver, dígame usted. Aproveche el teorema estudiado y dígame cuánto vale X. ¿Cuál teorema? Pues este último que hemos visto, ¿no? El que decía que si tú tenías un triángulo en el cual hay una cebiana, por acá, ya, muy bien de la razón, en el que decía, ¿no? Cuando tú tienes acá una cebiana, de tal forma que este ángulo no es igual que este otro, es posible calcular X en función de A y en función de B. Y se cumple que X al cuadrado es A por B. Eso. A ver, resuelvan y me dicen su respuesta por el chat. Yo tengo ahí una respuesta correcta ya. La Rosa y Yupanqui, uno de los dos está bien. A ver, ¿qué dicen sus demás compañeros? ¿Cuánto es X? ¿Cuánto es X? Ya, Alba dice B, Genia dice raíz de 3, Sánchez dice 2, yo dice 3. Está dividido las respuestas, ¿eh? Pero uno de los dos están bien. O 2 o raíz de 3. Vean bien los elementos, reconozcan bien los elementos.
Ya. Bien, entonces voy a resolver. A ver, ¿cómo resuelve usted eso? Dice, ¿no? Yo quiero calcular X. Y yo sé que A vale 1. Pero mira, B sería 3. No, B es todo. O sea que acá B sería todo esto. Entonces, todo esto. Cuando yo aplico el teorema, debo aplicar la forma correcta. Entonces digo, allá, esto es así. Estos ángulos son iguales y te seguís. A es 1 y B es todo esto, 4. Entonces, quiero hallar X. Por el teorema de semejanza digo X al cuadrado es 1 por todo, que sería 1. ¿Te das cuenta? Pues X, A, 1. B es 1 más 3. Más 3, B es todo. X al cuadrado 1 por 4. X al cuadrado es 1 por 4. X cuadrado 4, entonces equivale a 2. Y la respuesta es 2. Note en qué se equivoca. Esto es. Reconozca, dése cuenta dónde se equivocó. Problema número 2. El 2 yo lo voy a hacer, ¿ya? El 2 yo lo voy a hacer. Usted va a hacer el 3. Ya, acá está. Yo le había dicho que no importa que el teorema esté al revés, de cabeza, de costado, para la derecha, para la izquierda. La idea que yo deba tener que este ángulo me igual que él. Y si esto es así, X se halla en función de A y B. Y decía que X al cuadrado era A por B. Claro, siempre en cuando estos ángulos sean iguales. Aquí sucede eso, nada más que está de cabeza. Está al revés, ¿no? De cabeza. Entonces, además, yo debo reconocer los elementos. Debo reconocer los elementos. Entonces, debo conocer. El que aquí, el que aquí hace el papel de X es 3. El que aquí hace el papel de X es 3. El que hace el papel de A es X. El papel de X va a ser 3. El papel de A, X. Y B, ¿quién es B? No tienes que reconocer. B es todo esto. B es todo esto. X más 8. Entonces, le aplico la semejanza. Digo, cuando este ángulo es igual a él, cuando este ángulo es igual a él, entonces, yo diré 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, no. Cuando este ángulo X al cuadrado es el que se pone por el total. Cuando este ángulo es igual a él, entonces 3 al cuadrado es X por X más 8. Cuando este ángulo es igual a él, 3 al cuadrado es X por X más 8. Entonces 3 al cuadrado es 9, que sería 1 por 9, entonces equivale a 1. Pero si lo quiero resolver así, paso a paso, sería 3 al cuadrado es 9, X por X cuadrado, X por 8, 8X. Todo lo mando a la derecha, X cuadrado más 8X, y este 9 pasa restando, menos 9 igual a 0. Aquí aplicamos un simple, XX, 9 es 9 por 1, más menos, el producto de estos dos te sale menos 9 y la suma te da el central. Por lo tanto, por lo tanto, eh, cada factor igual a 0, entonces x menos 1 igual a menos 0, x te sale 1. Es por eso que la respuesta acá, jóvenes, viene a ser 1. Aquí esa respuesta es 1. Sale la C. ¿Te das cuenta cómo es aplicada? Tienes que reconocer bien los elementos. A veces el X no siempre va a estar ahí, puede estar en otra posición, pero la forma es esta.
El al cuadrado es el que se pone por el total. El al cuadrado es el que se pone por el total. Ya, esto yo lo he hecho porque estaba operativo. Ya te dejo a ti para que operes algo más pequeño, que sería el número 3. Eso sí intentas tú. Aunque su compañero, que su compañero de la voz había resuelto muy bien el problema 2. ¿Ya? Pero todos quisieran que intenten el número 3. A ver, trabajen. Y me calculan X adecuadamente. Reconozcan bien los elementos. Muy bien, Jeremías. Muy bien. Tenemos ahí Jeremías Sánchez de la Bosa. Ya, muy bien, ya. Bien, voy a resolver ya. Mira, muy bien, Benson. Entonces, tú dices lo siguiente. Tienes que aprovechar el siguiente teorema. Cuando tienes este triángulo, tienes una sevillana. Cuando tienes ese triángulo y tienes una sevillana, vamos a poner mejor la sevillana. Está mucho. Así. Entonces, si este ángulo mide igual que él, podemos calcular x en función de a y en función de b. Entonces, x al cuadrado es a por b. Cuando este ángulo mide igual que él, entonces x cuadrado es a por b. Y yo puedo hallar x en función de a y en función de b. Claro, ¿no? Siempre y cuando tenga que sus ángulos sean iguales. Y eso aplico ahí, ¿no? Y eso aplica. Entonces, decimos, como estos ángulos miden igual, y podemos hallar x, ¿no? Pero aplicando el correctamente. El papel de x lo hace 4, el papel de a hace 2, y el papel de b lo hace todo esto. El papel de b sería todo esto. Y todo esto es x. Entonces, digo lo siguiente.
si voy a aplicar el teorema, si voy a aplicar este teorema, digo lo siguiente, quiero X. Ya. El teorema de la semejanza. Este ángulo es igual. Y entonces, 4 al cuadrado es que se opone 2 por todo esto. Estos ángulos son iguales. Entonces, 4 al cuadrado es que se opone 2 por todo esto. X más 2 al cuadrado es que se opone 4 al cuadrado es 16. 2 por 2 más X. Este 2 pasa a dividir. 16 entre 2, 8. Y el 2 pasa restando. Y X vale 6. X vale 6. Entonces, jóvenes, como te das cuenta, X vale 6. Eh, Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Muy bien con lo que han resuelto. Parece bien para lo que hicieron bien. Y los que no, se han dado cuenta en que se pueden corregir, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a lo que nos interesa a nosotros en esta parte, es reconocer el criterio ángulo-ángulo. A ver, aquí todos calculen cuánto vale X. Todos hallen cuánto vale X. A ver, aprovechen el criterio ángulo-ángulo. A ver, aprovechen el criterio ángulo-ángulo. A ver, vamos a resolver, ¿ya? Parece que no hay respuesta. Eh, Cuando estos segmentos, acá tengo 90 y 90, eso indica que estos son paralelos. Eso indica que estos son paralelos. Entonces, yo puedo aprovechar que acá estos ángulos son correspondientes, que tienen igualdad. Entonces, si acá este es beta, este también será beta. ¿Qué son estos dos ángulos correspondientes? Entonces, si son correspondientes, yo ya puedo calcular X. Yo ya puedo hallar X. Muy bien, ya ahora. Entonces, lo que yo podría hacer sería separar en dos triángulos semejantes. Separo, separo por acá.
tomo un triángulo por aquí y pongo 90 y beta. Y entonces este es x más 1 y esto sería 10. Y luego el triángulo grande, todo. Y ahí hago lo siguiente. Tengo 90 beta. Este es 2x más 1. ¿Por qué 2x más 1? Porque sumo estos dos. 2x más 1. Y también digo, todo esto es 10 más 8, 18. Entonces todo esto será 18. Entonces son semejantes por ángulo. Y entonces voy a trabajar el pequeño que está acá, el pequeño, como el grande. Y aplico la semejanza. Por semejanza, el único criterio visto hasta ahora, ángulo a ángulo, tengo este pequeño cuadrante. Lo podría hacer en un gráfico, pero acá lo he separado abajo porque son semejantes por ángulo a ángulo. ¿Cuáles son ángulo a ángulo? 90 y beta y el otro también 90. Y ahora empiezo la semejanza. Y decimos, por el criterio ángulo a ángulo, decimos, en el pequeño a beta se pone x más 1. En el más grande a beta se pone 2x más 1. En el pequeño de beta x más 1, en el grande a beta 2x más 1. En el pequeño a 90 10, en el grande a 90 18. Ahí está. Ahí está. Y en aspa, 18x más 18 igual a 2x por 10, 20x y 1 por 10, 10. Este 18 pasa restando y el 10 pasa restando. Entonces me queda así. 18 menos 10, 8. Y 20 menos 18, 2. 2x igual a 8, por lo tanto x igual a 4. Y esa es la respuesta, ¿no? Vale. Eso hicimos en la clase pasada. No sé si se acuerdan. Ahí ya tenía la respuesta correcta. Vale. En forma similar, algo similar a esto, usted va a hacer en el problema número 5. Similar a eso. Parecido, la misma idea. Todos trabajan en 5. Todos intenten el 5 y me dicen su respuesta por el chat. Entonces, ahí todos se van a 5, aplicando el mismo método. ¿Qué tal la 5? ¿Cuántos hay los 5? Aplicando el mismo método. Bien, ya voy. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto sale? Todos tienen que trabajar. ¿Cuánto sale? Muy bien, Sánchez. Está bien. Rivera, muy bien.
Entonces, decimos, este es 90, este es 90, este es 90 y este es 90, ¿no? Muy bien, yo. Entonces, eh, eso hace que esta X con X más 2 sean paralelos. Estos sean paralelos. Eso hace que estos sean paralelos. Y si son paralelos, por lo tanto, si son paralelos, estos ángulos tienen que ser iguales. Si uno de ellos mide beta, el otro también tiene que ser beta. Y acá arriba, al tener dos ángulos y luego dos ángulos en el grande, ya sé que son semejantes. Yo no necesito trabajar más. A este me llamo un teta. Y tengo beta 90 y teta. Beta 90 y teta. Si deseo le pongo un otro, pero es suficiente. Es suficiente con el criterio angular. Entonces voy a poner acá arriba. Pequeño. Tiene beta y teta. 90. 10 y x. Semejante, un poco más grande. Tiene lados x más 2. Este es 14 porque sería la suma de 10 y 4 es 14. Y esto es beta y esto es teta. ¿No? Entonces, nosotros vamos a aplicar semejanza. Acá es beta teta x10 pequeñito. El más grande es beta teta x más 2 y 14. Entonces son semejantes. Y cálculo x. Digo semejanza, el único criterio, ángulo, ángulo. Eso pues son los tres ángulos. No, pero se conoce como ángulo, ángulo. Podría haber dos es suficiente, porque el tercero se tiene que ser mismo. Entonces le aplico a teta x, a teta x sobre teta x más 2. Teta x sobre teta x más 2. X sobre x. A beta 10, a beta 10 sobre beta 14. Beta 10 sobre beta 14. Y multiplico en A. Repito, teta x sobre teta x más 2. Beta 10 sobre beta 14. Aspa. 14 por x. 10 por x, 10x. 10 por 2, 20. 14 menos 10, 4. Y aquí vale 5. Muy bien. Los compañeros que me han dicho 5. Pasamos a otro problema. 6. ¿Cuánto es el problema 6? ¿Cuánto es el problema 6? A ver, respuestas. Ahí en el problema 6. ¿Cuánto es el problema 6? Y a ver, todos intenten. Y luego yo lo voy a hacer. Muy bien, Rivera.
Yauri dice 4. Rivera dice 6. A ver, ¿qué dicen los demás? Yupanqui dice 6. Muy bien, Yupanqui. Mire, voy a resolver esto, ¿ya? En un instante del día, la sombra del bichito dice que mide 1,5 metros es 1 metro. O sea que el bichito me está acá, pequeño. Mide 1,5 metros. Y su sombra mide 1 metro. Él mide 1,5 metros, pero su sombra es 1 metro. Este mide 1,5 metros, pero su sombra es 1 metro. Y me pide la altura de un árbol, X. La altura de un árbol, X. Si su sombra es 4 metros. Entonces, si la altura es 1,5 metros del bichito, su sombra es 1 metro. ¿Cuánto es la altura de un árbol si su sombra es 4 metros? Entonces, algo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente, que las sombras son proporcionales a las alturas, debido a que los rayos del sol, estas líneas que ofrecen las sombras, siempre son paralelas en el mismo instante del día. Eso hace que los ángulos sean de igual medida. Estos ángulos miden igual. Y entonces, eh, ¿cómo es así? ¿Cómo es así? Entonces yo ya puedo decir que estos triángulos son semejantes. Profesor, pero tienes un ángulo nomás. Ah, y el otro sería el 90, porque las verticales son perpendiculares. Y si tienes teta 90, el otro debe ser 90 menos teta. Teta 90 debe ser 90 menos teta. Y ahí tienes tu triángulo semejantes. Este triángulo es semejante. Y le aplica la semejanza, como hemos estudiado. Dices, aplicando semejanza, el único criterio estudiado hasta ahora, ángulo, ángulo, y dices, a teta se pone 1,5 y en el otro se pone x. Entonces debo dividir 1,5 entre x. A 90 menos teta se pone 1. Y lo debo dividir entre 90 menos teta 4. Y ahí está. A teta 1,5 entre teta x. 90 menos teta 1 entre 90 menos teta 4. Y multiplicación. Ya está. 4 por 1,5 es x por 1. 4 por 1,5 es x por 1. X será 4 por 1,5, 6. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Ya, ese sería el problema 6. Voy a dejar de presentar y voy a abrir un button. Voy a abrir, voy a abrir el libro. ¿Ya? Y les voy a mostrar. Entonces, aquí en el libro, fíjense ahora. La clase pasada, hemos hecho esta dirigida 16 y habían quedado estas 3 tareas, que no sé por qué no lo han hecho. Hay algunos compañeros que no han hecho. Esta era la tarea pasada. La 1, la 2 y la 3. Fíjese, hay algunos compañeros que no han hecho. Estamos grabando mi pantalla, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos que la primera tarea domiciliaria no la han hecho. ¿Quiénes no la han hecho? Ahí. Aguirre, por ejemplo, no ha hecho tarea. Arce, no ha hecho. Chiri, tampoco.
Huachaca no he hecho. Idón no he hecho. Jorge Azusa, Jonathan no hizo la tarea. Jorge Cruz Valentino tampoco. Luna Gómez no ha hecho. Ramírez Rodríguez no hizo. Betamoso Yapuchura tampoco. Bojas Pérez no ha hecho. Luis Vázquez tampoco. ¿Quién más? Sánchez Villanueva, Solórzano, Charima, Villagómez no ha hecho. No han hecho la tarea. Ya. Les he habilitado hasta mañana para que hagan esa tarea de la semana pasada que no han hecho. Ya, para los que no han hecho, les he habilitado para que hagan su tarea. Ya les he mencionado quiénes no han hecho, ¿no? Ahora, esa era la tarea pasada. Inclusive la había resuelto la 3 también. No sé por qué no lo han hecho. No sé qué pasa con ustedes, no quieren hacer la tarea. Ya. Ahora, la tarea de esta semana va a cambiar. Así que tienen que estar atentos. Siempre el 1, 2, 3, ¿no? Pero como me interesa acá, voy a hacer, me interesa esta parte, voy a hacer que la tarea sea el 3. Esta sea la primera pregunta, esto sea la segunda pregunta y esta sea la tercera pregunta. Las tareas son estas tres. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. ¿De qué semana, profesor? Estamos en la 17. Esta dirigida número 17. Esta dirigida número 17. ¿Ya? De la domiciliaria, perdón. Domiciliaria número 17. Van a hacer la tarea la 3, la 4 y la 5. Esta es la tarea domiciliaria en ese orden. Ahora, en la 3 se parece a la 6 de la dirigida, ¿no? La sombra que hemos hecho, la sombra, igualito. Igualito. La 5 se parece a esto que es la 4, ¿no? Y eso hemos hecho, ¿no? Y la 4, ahí falta un dato, ¿no? Eso lo voy a completar ahora. Si te fijas bien, dice AB vale 12, esto es 12, ¿no? Esto es 12. NB es 4, MN es 2, y la pregunta es calcular, no hay pregunta, hay que agregar, agreguen, calcular AC, agreguen, calcular AC. Entonces la pregunta es, calcule usted AC, calcule usted AC. Entonces, hallamos AC. ¿Y cómo hallamos AC? Bueno, debido a que este es alfa alfa, estos son paralelos, ¿no? Dice que este es teta, este es teta. Ya son semejantes, ya, el pequeño con el grande. Pero si gustas, le llamas acá arriba beta. Cosa que tienes un triángulo pequeñito. El pequeño está así. Teta, beta y alfa. Profesor, ya lo Esto es hallé. 4, esto es 2. En el grande, está así. Los ángulos son teta, alfa y beta. Y los lados son 12 y este es x. Así está. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué x es z? X es z. Muy bien, Yauri. Y ahora le aplicas semejanza. Le aplicas semejanza. Dices acá, pones la igualdad y aplicas semejanza. Dices, alfa se pone 4. Ya. Y acá alfa se pone 12. Alfa 4. Alfa 12. Beta 2. Beta 2. Beta x. 4x igual a 24. X vale 6. Ya está. Me con mi respuesta. De tu tarea no te olvides la 1, perdón, la 3, 4 y 5. En ese orden. Primera, segunda, tercera. Ya tienes ahí una resuelta que es la 4, ya está resuelta, o sea que sería la pregunta 2.
Que dice que son iguales, porque estos miden igual, ¿no? Eso dice. AB igual a BC, o sea que miden igual. Si este es L, el también mide L, ¿no? Son iguales. L, L. Eso quiere decir nomás. Esa es tu consulta, ya ve. Ah, ¿qué te pide BN? BN está acá, ¿no? X. Y C vale 6. Este es 6, este es BN, X. Y AB es igual a BC. AB es igual a C. Le puedes poner LL, MM, KK, QQ, MM, AA, la letra que quieras. La cosa que indique que son iguales. ¿Cuáles? AB y BC, pues ahí están. Ellos son iguales. L, L. Ujú. Muy bien. Entonces, no olvides su domiciliaria, es esta, ¿no? La 3, la 4 y la 5. Además, la domiciliaria 16, para los que no han hecho, va a estar habilitado también hasta mañana. Y esta domiciliaria del día de hoy va a estar habilitado hasta mañana también. ¿Ya? Las dos. Entonces, no se olviden, aquellos que no han hecho la tarea pasada, pueden hacerlo hasta hoy día. Y esta tarea lo pueden hacer hasta mañana. ¿Ya? Bien, ya saben cuál es la tarea, ya se supone que han apuntado, incluso tienen una tarea ya hecha la 4, les falta la 3 y la 5. Ahí está el planteamiento, AB igual a BC, LL, WN, si C vale 6. Listo. Bien, voy a dejar de compartir. Vamos al temático. Espero no tengan problemas en el temático. Todos me abren su, todos me abren su temático. A ver, abren su temático y empiecen. Segundo temático para el final e Profesor, empiecen. ¿ya podemos hacer el temático? Claro, ya empiecen el temático, de hecho. Todos abran su temático y empiecen a resolver. Todos abran el temático y empiecen a resolver. Segundo temático, ¿sí? Segundo temático. Empiecen. Ya han empezado algunos. Falta, falta empezar Aguirre, Paredes, Alba empieza, Arce empiece, empiece Huachaca, empiece Jorge Sosa, Jorge Cruz, Luna Gómez, Marcalaya, Medina, Navarro, Chante empiezan, Romalía, Ramírez empiece, Betamos empiece, Rivera empiece, Rojas, Ruiz, Sánchez, Solórzano, Ucharima, Villa Gómez empiece, Yupanqui empiece. Todos empiecen su temático. Y los que ya terminaron pueden avanzar su domiciliario. Si no han hecho el anterior, también lo pueden hacer, lo he activado para que lo hagan. ¿Ya?